Hola iglesia, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Ok, ¿cuántos creemos que la palabra tiene poder y puede cambiar nuestra vida? Amén. ¿Cuántos tienen problemas con el enojo? Amén. Ok, so están en el cuarto indicado el día de hoy, porque hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Estamos entrando en la última semana de la vida terrenal de Jesús. Y es que como que parece que los que escriben los evangelios como que disminuyen la velocidad porque nos quieren enseñar como escena por escena. No sé si ustedes se acuerdan, yo ya estoy entrando a esa edad, yo me acuerdo de las fotografías que eran film, que eran como unas fotitos, una después de la otra, y cuando uno las pasaba bien rápido se veía como un movimiento. Es una cosa, toda la gente joven dice, ¿pero qué es eso? Pero era film. Y es como que en ese momento cada film, cada espacio, cada foto, cada cuadro nos va a mostrar un detalle súper importante. Ahora, lo difícil a veces de leer la palabra de Dios en esta temporada y en esta edad y en este siglo es que nosotros no somos, bueno, la mayoría de nosotros no somos judíos, no crecimos en una cultura judía. Entonces, cuando leemos la Biblia, a veces escuchamos algo y decimos, no es tan importante, pero Dios Él no usa palabras extras. Cada palabra que Dios usa tiene un sentido. Y así es la palabra de Dios. Hoy vamos a darnos cuenta. Usted va a escuchar una historia que ha escuchado muchas veces y quizás diga, me la sé de memoria. Pero ¿qué tal si lo que los escritores del Evangelio querían era que desaceleráramos un poquito nuestro pensamiento de que no sabemos todo, que ya lo hemos escuchado, que ya sabemos lo que se va a enseñar, y empezamos a ver cada detalle? Y quizás traemos un poquito de contexto de todo lo que la Biblia dice, como teólogos o como ustedes cristianos, estudiosos de la palabra de Dios. Siempre que leemos la palabra tenemos que hacernos preguntas importantes. Una pregunta importante es, ¿qué nos enseña la totalidad de la Biblia en cuanto a este texto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver un poquito qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús quiere enseñarnos el día de hoy a través de esta historia. Ahora, los primeros 30 años de la vida de Jesús ocupan apenas 4 capítulos. Lo leemos siempre en el tiempo de Navidad, ¿verdad? El primero, segundo, tercer y cuarto capítulo es la historia de Navidad, básicamente. Y eso toma nada más 5% de toda la Biblia. Sus 3 años de ministerio, que es lo que hemos estado trabajando nosotros en el último año, son 60% del Evangelio. ¿Okay? So, los últimos 3 años de su vida está todo encapsulado en 55 capítulos. El nacimiento de Jesús, 4 capítulos. El ministerio de Jesús, 55 capítulos, pero la última semana de su vida recibe una atención impresionante, 30 capítulos. 3 años fueron 55, pero aquí en una semana los escritores de los evangelios nos dicen, hey, hay que bajarle la velocidad, hay que escribir tanto como podamos en esta última semana de la vida de Jesús. Y es como que nos quieren enseñar algo, porque ellos saben que toda la historia está a punto de cambiar. De hecho, el Evangelio de Juan es casi que la mitad de esta semana. De todo lo que habla de lo que es la mitad de esta semana. El contexto es que Jesús entra a Jerusalén. La semana pasada ya compartió con nosotros que Él entraba y la gente está diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Se quitaban sus mantos y los ponían enfrente de Él como una forma de rendir todo, decir, todo lo que tengo es tuyo. Y estaban entrando y estaban celebrando y estaban gritando, extendían sus manos. Él entra montado en un burrito, no porque no tenía algo mejor, sino porque Él estaba cumpliendo una profecía de que los reyes entraban. Él estaba entrando en son de paz. Él no venía a armarse una guerra ahí con el gobierno romano. No. Él venía a traer paz. Él venía a hacer una guerra que en realidad lo que iba a hacer, iba a vencer el pecado, al enemigo más grande de la humanidad. Pero él entonces al día siguiente entra en el templo, voltea unas mesas y arma un escándalo ahí. Y ahí es donde nos encontramos el día de hoy, Mateo 21, 12, 17. Pero antes necesitamos entender qué estaba pasando. Es el contexto del que hablamos siempre. Podríamos pensar que Jesús simplemente perdió el control si leemos la historia sin contexto, pero eso no fue lo que pasó. Mateo está escribiendo principalmente para la audiencia judía y el propósito de él es mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos han estado esperando. Cuando
Mateo empieza a escribir esta historia, ellos lo leen y ellos dicen, sí, ya entendemos dónde está la cosa. Así que tratemos de, quiero darles 3 cositas de contexto que quizás nos van a ayudar a entender mejor el pasaje. El primero es la cantidad de gente que estaba en ese lugar en ese momento, porque era la Pascua. Estaban celebrando, era la celebración más grande de la cultura judía. Había miles y miles de peregrinos que llegaban de todas partes del mundo. De hecho, en ese tiempo la ciudad tenía un soporte más o menos de unas 80,000 personas. Pero los historiadores nos dicen que en ese tiempo habían casi 800,000 a casi 1,000,000 de personas en ese momento. Yo me acuerdo cuando fui a Los Barriles en Baja California en el verano. No hay nadie. Andas en tu vehículo, no te molesta nadie, todo el mundo anda caminando. Es una vida normal, local. Pero si vas, cuando se pone más frito ahí, brother, no se puede ni caminar en las calles. Hay tanta gente. Hay turistas que andan en esos racers, ¿verdad? Y nadie hace los saltos, nadie sigue. Pero la ciudad está tan saturada que tienes que hacer reservaciones como 2 días anterior para poder entrar en cualquiera de las cosas que hay porque están completamente saturadas. Es una locura total. Yo no sé si usted ha estado en un mercado central. ¿Cuándo ha estado en un mercado central? En México, en Costa Rica. O sea, eso es una locura. Entras y todo el mundo, lo que está pasando en este momento es que la ciudad está tan llena y la celebración es tan grande. Hay gente que viene de todas partes porque quieren venir a celebrar la Pascua, la salida de la esclavitud de Egipto. Es lo que están celebrando en realidad. No es la celebración en sí, es el hecho de que Dios los rescató de 400 años de esclavitud. Vienen a celebrar. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es el tamaño del templo. Cuando pensamos en el templo, solemos imaginar como un edificio pequeño, pero el templo en realidad era bastante grande. Acá en el medio estaba el lugar más santo, que era donde está la presencia del Señor, y aquí solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Okay? Era un cuarto para una persona, la presencia de Dios y el sumo sacerdote. Ahí era donde él entraba con los sacrificios para que se perdonaran los pecados del pueblo en ese tiempo. Después acá teníamos este patio, que este patio era para los sacerdotes, que ellos no eran el sumo sacerdote, pero ellos trabajaban, eran con pastores, sacerdotes que trabajaban. Ellos sí podían entrar, ellos podían estar en esta área, los sacerdotes. No podían entrar acá, pero estaban por acá. Después teníamos el campo, había otro, y este era para los hombres, ¿okay? Ahí donde los hombres judíos podían entrar, ahí donde ellos podían orar. Y después había un patio para mujeres. Ahí estaba el patio de las mujeres judías, donde ellas podían estar aquí también para venir a adorar al Señor. Y después de todo eso, había un patio más grande. Y ese era el patio de los gentiles. Ahí era donde los que no eran judíos, pero creían, podían venir, dar ofrenda, podían alabar, podían adorar al Señor. Eso era el templo. Es difícil para nosotros imaginarnos qué tan grande es, porque no hemos estado y tampoco vimos en esa época. Pero creo que tenemos una foto de más o menos el tamaño de lo que eso podría ser. Si la foto está ahí, la podemos poner ya. That's it. Que es lo que les acabo de escribir, el lugar más santo, el lugar donde están los sacerdotes, el cuarto donde van a estar los hombres orando también, las mujeres, y después está el campo de los gentiles. Es un espacio bastante grande. Era el único lugar donde una persona que no era judía podía acercarse para buscar a Dios, y ahí podían orar. Jesús va a entrar en este lugar y se va a dar cuenta que no hay espacio para que las personas vengan a orar o hablar con Dios, porque todo este espacio parece la feria del mar. Se llenó con comerciantes, se llenó con personas que cambiaban dinero. De hecho, aquí había un lugar donde era como en el Vaticano. Si vas a comprar algo dentro del Vaticano, ocupas una moneda que solamente el Vaticano acepta. Era igual en estos tiempos. Para poder comprar algo aquí, tenías que usar una moneda del templo. Y usted me dice, bueno, ¿pero qué compramos ahí? Cuando usted viene de tan largo y usted venía a ofrecer un sacrificio por perdón de tus pecados en ese tiempo, entonces aquí se compraban esos
esos animales, los cabritos, ahí se compraban las palomitas. Entonces la gente venía, cambiaba su dinero por la moneda del templo y cuando entraban a esta área, entonces compraban su palomita, compraban su becerrito, lo que necesitaban para poder hacerlo. Ahora, ¿estaba mal que estuvieran haciendo eso? No, no estaba mal. Ellos, está normal, ellos entendían que se ocupaba el crédito dentro de esta área del templo porque esa área era del templo. Y también se entendía que las personas venían a comprar su sacrificio porque no lo podían traer desde tan largo, porque ese sacrificio también tenía que ser perfecto. Depende del estatus social que uno tenía, ¿verdad? Uno hacía un cabrito, otros hacían, a los más pobres hacían quizás una palomita, pero ellos venían, cambiaban su dinero, entraban y ofrecían ese sacrificio. El problema nunca fue que existieran esos lugares, el problema es dónde estaban. Habían convertido el patio de los gentiles, el único lugar donde las naciones podían venir a adorar a Dios, lo habían convertido en un mercado. Por eso es que Él se enojó. Él no se enojó porque estaban vendiendo cosas aquí. Él se enojó porque había un lugar donde la gente podía venir a buscar a Dios y lo habían llenado de su negocio, de sus propias cosas. Imagínate entrar a la iglesia. Es como imagínense, entran aquí y está gente vendiendo el mejor vino y el mejor pan y la mejor galletita para que ustedes puedan hacer su comunión, algo así. El problema no es que eso estuviera aquí. Aquí hay un café, incluso tenemos un café. El problema es que si todo eso toma lugar y los espacios donde la gente está buscando para buscar a Dios, ese es un problema. Y eso fue lo que indignó a Jesús. Y por cierto, esa no fue la primera vez. Ustedes deberían recordar una historia similar al principio de esta serie cuando hablamos de otro momento donde Jesús hizo algo parecido. Pero ahora lo vuelve a hacer, porque el problema aún no lo habían corregido. Él ya les había explicado eso. Entonces lo que pasa es, a veces nos imaginamos que como no somos judíos, que Jesús agarró y se fue por cada uno de estos campos de fútbol y hizo un desorden y volteó todo. No. Él estaba, eso no está en la Biblia, pero digamos que él estaba en un espacio aquí, ¿no? Mira, si funciona. Él estaba por acá y entonces ahí él fue donde empezó a enseñar. Él dice, hey, esto no está bien. Y empezó a sacarlos y a sacarlos. Ahora, no sacó a todos esos. Simplemente él estaba a punto de dar una enseñanza. Y ahí es donde nos encontramos el día de hoy, en Mateo 21, capítulo 21, versículo 12. Y dice así, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y a todos los que vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Entonces, él volteó las mesas de los agentes de cambio, los que cambiaban la moneda por la moneda del templo. Las personas que vendían las palomas y las personas que estaban haciendo negocios ahí. ¿Okay? Eso fue lo que a él le molestó, que estaban tomando el lugar de donde personas podían buscarlo a él. Ojo, tenemos que tener cuidado acá, iglesia. ¿Por qué? Porque si ese es el lugar del Señor, a veces nosotros impedimos por la forma en que vivimos, la forma en que hablamos, que las personas puedan venir acá. Eso es lo que al Señor le enoja. Que Él ha preparado un lugar para que las personas lo vengan a conocer y a veces nosotros ponemos obstáculos. A veces nosotros ponemos distracciones. Lo hacemos más difícil de que la gente pueda conocer a Jesús. Pero el problema no era que estaban vendiendo las cositas. El problema, otra vez, era que estaban tomando el espacio. Entonces, versículo 13 dice, escrito está que mi casa será llamada una casa de oración. Jesús está tratando de enseñar algo. Él está volviendo y está trayendo profecía de vuelta. Él estaba recitando Isaías 56:7 para todas las naciones. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús está diciendo, necesito que todas las naciones me conozcan. Quiero ser el Dios de todas las naciones. Pero ellos lo convirtieron en algo más. Básicamente, si ustedes han expulsado a quienes venían a orar para poder comprar y vender sus animales para el sacrificio. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos. Después de esto llegaron los ciegos y los cojos y dice, Él los sanó.
Jesús lo sanó. Él enseña eso, todavía estaban en el templo, él estaba enseñando sobre estas cosas. En el medio de esa tensión, llegan los ciegos, llegan los cojos y Jesús los sana. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, son los que enseñaban, los teólogos del tiempo, vieron que hacía cosas maravillosas, vio que hacía cosas maravillosas, y los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, ellos se indignaron. Si eso es interesante, los maestros de la ley, los teólogos de ese tiempo, estaban de acuerdo que Jesús estaba haciendo cosas maravillosas. Ellos veían que había sanidad y decían, amén, eso está increíble. Y que los niños gritaban en el templo, Hosana, hijo de David, se indignaron. Y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que esos niños están diciendo? Reclamaron ellos. Claro que sí, respondió Jesús. ¿Acaso no lo han leído? En los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. Jesús cita el Salmo 8 y lo aplica a sí mismo. Es otra de sus claras afirmaciones de que Él es el Hijo de Dios. Mateo nos está tratando de enseñar eso. Bueno, le está enseñando a los judíos eso y quiere que nosotros lo escuchemos también. Él está diciendo hoy, Jesús no tiene ninguna duda de quién es Él. Él va a entrar a la casa de su Padre y se va a asegurar que todas las naciones puedan hablar con Él. No hay excepción de personas. No importa de qué país venga usted, qué lenguaje hable, no importa el tipo de vida que usted ha tenido, no importa que si falló antes de venir a la iglesia el día de hoy, Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios y ustedes son bienvenidos. Usted es bienvenido acá. Ya sea su primera vez, su segunda vez o si ha estado con nosotros por muchos años. Esta es su casa. Y ese es el mensaje que Jesús está dando cuando él recita el Salmo 8. Le dice, hey, en los labios de los pequeñitos y los niños de pecho has puesto tu alabanza. Si los adultos no lo hacen, los niños no lo van a hacer. Y si los niños no lo hacen, cada vez que un bebé llore, el bebé lo va a hacer. Y si ellos no lo hacen, hasta las rocas van a alabar el nombre del Señor. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Mateo quiere que veamos esto. Y en realidad este pasaje nos enseña muchísimo acerca del enojo. ¿Por qué? Porque Jesús se enojó. Jesús se enojó. ¿Cuántos aquí se han enojado? ¿Ok? ¿Es enojarse pecado? ¿Ok? Eso es lo que Jesús nos va a enseñar el día de hoy. ¿Existe un enojo correcto? ¿Existe un enojo correcto o no? De eso vamos a hablar el día de hoy. Hay 5 veces donde vemos que Jesús está enojado. Hoy vamos a hablar sobre el enojo que peca y el enojo justo. Hay 5 veces donde vemos a Jesús enojado. Así que vamos a ser bien claros para que todos estemos en la misma página. No es pecado enojarse. Ese es nuestro primer punto. Vamos a clarificarlo, vamos a dejarlo bien claro. No es pecado enojarse. Y existe un enojo correcto. 5 veces vemos a Jesús enojado. Do we have the first point? ¿Tenemos el primer punto? Ahí está, gracias. En Juan capítulo 2, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo al inicio de su ministerio, ya habíamos comentado eso al principio. Mateo capítulo 21, cuando él expulsa a los comerciantes y a los agentes de cambio de moneda en la corte de los gentiles. De eso vamos a hablar el día de hoy. Se enojó y estaba profundamente angustiado con los corazones duros de los fariseos en Marcos capítulo 3, cuando él iba a curar al hombre que tenía la mano seca en el día de descanso. ¿Se acuerdan? Esa fue otra historia que contamos. Para los que no se la saben, en el día de descanso no se permite hacer ningún tipo de trabajo. Jesús estaba caminando con sus discípulos, viene un hombre que tiene una mano seca, Jesús lo sana, y cuando lo sana, los maestros de la ley y los teólogos se enojan porque no deberíamos trabajar en el día de descanso. Pero Jesús les dice, el día de descanso no fue hecho para mí, yo hice el día de descanso y ustedes lo han convertido en algo, en un peso, ustedes lo han convertido en una carga para la gente y eso no es para lo que yo vine. Yo no vine a poner carga, yo vine a liberar la carga a las personas. Entonces él se enoja y se angustia de que esta gente no lo entiende. En Mateo 19 está indignado porque los discípulos intentaron instruir a los niños cuando querían venir con Jesús. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque si los adultos no lo hacen, dice, Él ha puesto su palabra
en los pequeños y en los bebés. Mateo 23, no hemos llegado ahí todavía, pero Jesús le da una regañada a los teólogos y fariseos por ser hipócritas y por excluir a la gente del reino, porque eso no es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, parece que cada vez que nos metemos entre Dios y a quien Dios quiere amar, Jesús se enoja. Y por eso es que se enoja en el templo, porque estaban poniendo barreras entre los que querían orar con Dios y la presencia de Dios. Y si Dios se enfada con personas que evitan que otros vengan a Él. Así que el enojo por sí mismo no es pecado. ¿Estamos claros? ¿Tiene sentido? Ok, no están confundidos. Ok, número 2. Esto es importante entenderlo porque cuando hablamos del enojo, siempre está esta palabrita que entra en la fórmula. No podemos controlar nuestras emociones. ¿Ok? No importa qué tan goat sea usted, no importa qué tan carga sea usted, las emociones son emociones y cuando las emociones entran, uno no puede controlar eso. Las emociones muchas veces, de hecho, son como un termómetro que nos ayudan a saber qué es lo que está pasando en nosotros. Las emociones son un regalo de Dios. Si no nos sintiéramos tristes, no sabríamos que necesitamos ayuda. Si no estuviéramos felices, no entenderíamos la belleza de poder celebrar y de poder disfrutar. Cuando estamos de luto, entonces no entenderíamos cuánto amamos a esa persona que perdimos. Las emociones son un regalo de Dios, pero también son una respuesta involuntaria. Sí, la tentación no es un pecado. El pecado es pecado. Pero la tentación no es un pecado. Vean lo que dice Hebreos 4:5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todos los sentidos, igual que nosotros. Sin embargo, aunque él fue tentado, él no pecó. Lo interesante de esto es, Jesús sintió emociones como nosotros. Él entiende las emociones. Y cuando Él vio algo que separaba a la gente que Él vino a morir del amor del que lo envió, esas emociones empezaron a salir. Y claro que le dio vuelta a las mesas. Y claro que empezó a echar a gente de ahí. Y claro que empezó a soltar los animales para que hubiera espacio para aquellos que querían hablar con Dios. Número 3. Aunque las emociones no las podemos controlar, la emoción es una respuesta involuntaria, sí podemos controlar nuestras acciones. Aunque no podemos controlar cómo nos sentimos, podemos controlar lo que hacemos. Y la Biblia muy claramente tiene un pasaje donde nos da esta dirección completamente. La Biblia dice, cuando te enojes, no peques. Cuando te enojes, no peques. Entonces decimos, no, es que usted se enoja por cualquier cosa y si usted es cristiano, usted no debería enojarse. Usted tiene que amar a todos por igual. No juzgue. No juzgue. Dice, en tu ira no peques. No dejes que el sol baje mientras aún estés enfadado. Es decir, nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar. Hay gente que nos va a frustrar, hay cosas que nos van a frustrar, hay situaciones que nos van a frustrar, pero ojo, como seguidores de Jesús, dice, no pequen. Tenemos que hablar un poquito de cómo hacemos eso. Vean, por ejemplo, Caín y Abel. Al principio de la historia, Caín y Abel traen una ofrenda al Señor. Y la ofrenda que uno de los hermanos trajo no fue tan buena. Entonces Dios le da su aprobación al otro hermano. El hermano que no recibió la aprobación se enoja y va y mata a su hermano pequeño. Se enojó. Le entraron las emociones y no se controló. Entonces Dios dice, Caín, ¿por qué estás enojado? Le dice en Génesis 4. ¿Por qué tienes la cara baja? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo correcto, el pecado está agachado en tu puerta, desea tenerte, pero debes gobernarlo. La gente se enoja, las emociones nos agarran, pero podemos controlar lo que hacemos.
Nuestra boca, nuestra lengua es como una espada de doble filo. Corta bien profundo. A veces cuando nos enojamos, entra eso en nosotros y no controlamos nuestras acciones y decimos algo que lastima a las personas para siempre. O hacemos cosas que lastiman a otras personas también. Entonces nos convertimos en un obstáculo entre quien Dios quiere amar y el amor que Dios tiene para ellos. Y ahí Jesús dice, eso es pecado. Si estás viviendo de una forma que está causando a una persona que no pueda venir a Jesús y vos estás en el medio, eso es pecado. Y eso enoja al Señor. Eso enoja el corazón de Dios. Es ok. No podemos controlar, enojarse no es pecado, no podemos controlar nuestras emociones, pero sí podemos controlar nuestras acciones. Y número 4, cuando cambiamos nuestra perspectiva, podemos cambiar lo que desencadena nuestro enojo. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, podemos cambiar lo que desencadena nuestro enojo. La perspectiva, en realidad, o sea, la perspectiva lo cambia todo. Y la mayoría de veces, cuando nos enojamos o estamos lastimados, cuando nos enojamos es porque estamos lastimados o porque estamos frustrados. Alguien nos lastimó, alguien nos dijo algo feo, alguien nos trató feo, o estamos frustrados con algo que no está saliendo de la forma que nosotros esperábamos, o una decisión que tomamos que no salió como nosotros esperábamos, entonces nos frustramos y entonces nos empezamos a enojar, que las cosas no salen como lo habíamos esperado. A mí, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo muy alegre cuando alguien lo cortó enfrente de la pista? Cuando alguien se le metió enfrente del semáforo antes de doblar. ¿Cuántos de ustedes dijeron, ay, vea qué lindo ese compa, qué lindo, qué especial? No, burro, ese es un animal, véalo. Yo le digo a mi esposa, qué pena ya, aquí, vamos a confesar. Yo los veo, mi esposa dice, ¿usted cómo sabe? Es que usted como que sabe que la gente se va a equivocar cuando va manejando. ¿Usted los puede ver? Le digo yo, sí, es que ya los veo allá donde van. Y le digo, vea ese burro ahí donde va, ¿se va a meter? Es un animal, vea. ¡Hijo! Le digo, es que ese es un animal. Y ya me enojo. Es como que en el momento en que uno se sube al carro y agarra la manivela, uno se cree un invencible. You know? Y de feria tenemos una van grandísima y negra y toda mean. Asusta. Entonces yo voy ahí y me les acerco bien cerquita del bumper de atrás. Y me dice, ¿para qué haces eso? Le digo, para que sepa que se equivocaron. Y me dice, seguro ni están pensando en eso. Y digo, pero cuando les suena el pito, si van a saber. You know? So, eso nos pasa. Ahora, cuando uno va en la pista y alguien lo corta, y uno piensa, ese es un caballo, ese es un animal, quién sabe dónde sacó licencia, ni seguro ni tiene licencia. Pero si uno cambia la perspectiva, ¿ok? So, cambia de perspectiva por un momento. ¿Qué tal si ese es un papá que está llevando a su esposa embarazada al hospital porque van a dar a luz? De un pronto a otro no es un animal, es un héroe. Pero nosotros no sabemos. Pero la perspectiva cambia todo. Ese man va a ser un loco irresponsable o va a ser un héroe. Es la misma experiencia, pero son dos reacciones diferentes. Experimentamos lo mismo, sentimos lo mismo, pero nuestra respuesta fue diferente. El principio bíblico que me ayuda a cambiar lo que desencadena mi enojo es cuando alineo mis pensamientos y mis valores y mi perspectiva con los valores y la perspectiva de Dios. Ese es el principio bíblico que va a decidir si va a desencadenar un enojo justo o si va a desencadenar un enojo que se va a convertir en pecado. Estoy viendo las cosas a través del filtro de la palabra. Cuando alguien me corta en la autopista, lo estoy viendo a través de la palabra, diciendo, uy, Señor, esa persona, yo no sé por qué está pasando, pero Señor, oro para que esa persona esté bien. Yo sé que suena muy santurrón, yo sé que suena muy como, ay, pero qué cristianito, pero es cierto. Prefiero no pecar, sinceramente, prefiero ser obediente y decir, Señor, no sé por qué está pasando esa persona, pero te pido que por favor le ayudes a manejar mejor y a ganar una clase de conducción. Ayúdame a llegar a mi destino bien y seguro. Pero de eso se trata.
Romanos 12:2. Es que es importante, la palabra dice que tenemos que ser transformados. Tenemos que transformar nuestra mente. No podemos acostumbrarnos a los patrones de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Romanos 12 dice, no te conformes al patrón de este mundo, sino sé transformado por la renovación de tu mente. ¿Cómo cambiamos? Esto es lo práctico. ¿Cómo cambiamos la forma en que nosotros vemos las cosas? Tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Yo sé que todos queremos hacer las cosas mejores, pero si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo hacer las cosas mejor. Tenemos que leer la palabra, porque entonces en el momento, para ser claro, ¿verdad? Cuando yo estoy manejando, yo no ando una Biblia y yo no voy a hacer esto. Señor, por favor, ven y la ayuda. No. La palabra de Dios vive dentro de mí, está en mi corazón, y en el momento en que eso pasa, el filtro se activa, ¡pum! Digo, ok, Señor, oro por esas personas, que todo esté bien, protégelos, Señor, que tengan claridad de mente, que tengan claridad de corazón, guárdalos, Señor, de camino, y las personas que estén alrededor de ellos también, porque la palabra de Dios me ayuda a ver que quizás lo que está enfrente de mí, lo que mis ojos están viendo, no es lo que mi corazón necesita ver. Y Dios viene a cambiar nuestro corazón. Y mediante yo empiezo a alinear mis valores, empiezo a alinear mi perspectiva, entonces empiezo a estar en los planes de Dios. A eso es lo que le llamamos madurez espiritual. Madurez espiritual no es un sábelo-todo. Madurez espiritual es saber cuándo, cómo y dónde tenemos que abrir la boca, cuándo, cómo y dónde tenemos que estar enojados, cuándo, cómo y dónde tenemos que perdonar, y cuándo, cómo y dónde tenemos que cerrar la boca. Eso es madurez espiritual. Cuando empezamos a pensar de forma diferente, empezamos a responder de forma diferente. Hay tres cosas que quiero dejarles a ustedes. No va a estar ahí, pero hay tres cosas que cambian cuando empezamos a entender la perspectiva de Dios. Número uno, valoro pasar por alto una ofensa. ¿Okay? Cuando mi mente empieza a cambiar, cuando empiezo a alinearme a las cosas de Dios, si usted es una persona iracunda, si usted tiene problemas de ira, problemas de enojo, que aquí nadie tiene problemas de eso, así que no se preocupe. Pero si usted es una persona que tiene problemas con control, voy a hacer un poquito más general para todos. Si usted tiene problemas con sus emociones, porque usted no las puede controlar, y usted actúa en enojo y en ira, y usted lastima a las personas, es importante estar en la palabra para que eso pueda renovar tu mente, pueda cambiarla. Can I also say something? Le dije estaba en una actividad con unas parejas este fin de semana, les dije eso. Está bien no estar bien. ¿Okay? Está bien no estar bien. Somos seres humanos y estamos quebrados a veces. Y a veces no estamos bien. Y a veces las emociones andan pero por todo lado. Y a veces decimos cosas que no queremos decir. Y a veces lastimamos a las personas que más amamos porque nos sentimos más cómodas con ellas. ¿Okay? That happens. Eso pasa. Eso pasa. Pero no tiene que quedarse así, porque la palabra dice que nosotros podemos transformar la forma en que vemos las cosas. Quizás nunca cambie la forma en cómo nos sentimos sobre las cosas, pero quizás cambie la forma en que veamos las cosas. Las emociones van a estar ahí, vamos a sentir ese enojo, pero podemos reaccionar diferente. Podemos convertir ese reto en una herramienta para el reino de Dios. Son tres cosas que cambian cuando empezamos a entender la perspectiva de Dios. Número uno, valoramos pasar por alto la ofensa. Es una gloria pasar por alto una ofensa, no una debilidad. Pero en esta sociedad nos dicen, si usted lo ofenden y usted le deja pasar, usted es débil. Entonces le pasan a la parada en el carro, uno le dice, y no puede decir, Señor, bendice a esa persona, por favor, ayúdale. O podemos decir, pero eso no se celebra, right? Si usted está con sus amigos, voy a hablar por los hombres. Si usted está con un compa y está sentado a la par suya y usted va manejando y alguien le pasa, le dice las 5 y le hace la señal universal de protesta, ¿verdad? Y usted no dice nada, ¿usted cree que esos compas van a decir, man, qué compa más rudo, vea? Qué ejemplo de hombre. No, uno más bien, si él no lo hace, yo empiezo. ¿Y ese man qué? Y cuando le pasa, yo le hago así. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque no se celebra. No se celebra pasar la ofensa. No, hay que responder. Y hay que responder. Y hay que responder porque tengo el derecho de responder porque esa persona me hizo mal.
Mira, cuando empiezas a cambiar la forma en que ves las cosas, cuando tienes la perspectiva de Dios, valoras pasar una ofensa. Pasar una ofensa se ve débil, pero Proverbios 19:11 dice, la sabiduría de una persona da paciencia. Es para la gloria de uno pasar por alto una ofensa. Y usted dice, bueno, ¿y yo cómo hago eso? No tienen que hacer esto, pero eso es lo que me gusta hacer. Cuando alguien es bien concho conmigo, me dice una grosería, yo no digo nada como por unos 7 segundos. ¿Ok? So, alguien me dice, usted es un estúpido. Y lo dejo ahí por 7 segundos. Que ellos piensen, porque están esperando una reacción de parte mía, ¿cierto o no? Quieren ver cómo yo reacciono. Usted es un estúpido. Me quedo así, 7 segundos. Y después los hago repetir otra vez. ¿Puedes repetirme eso otra vez? Y eso, vean, la mayoría de las veces desarma a la persona. Primero, porque tienen que pensar, no reciben una reacción mía. Y número 2, los pone a pensar en lo que ellos dijeron y en lo sucio que está saliendo del corazón de ellos. A veces cuando una persona está enojada, si por ejemplo, una persona está enojada y está hablando, está subiendo su voz, usualmente lo que uno hace es que uno toma un paso para atrás, ¿cierto o no? Cuando alguien alza su voz, uno crea distancia. Entonces, a veces lo que la gente necesita es un espacio nada más. ¿Cómo se pasa una ofensa? Te dijeron algo feo, te dices, voy a pensar en eso. Mira, ¿puedes repetirlo otra vez? Ayúdame a entender lo que dijiste. Y dar espacio para que algo pase. ¿Okay? Y tampoco hay que argumentar con un necio. Si esa persona solo está lastimando, entonces hay que tener la madurez para decir, ok, ¿sabes qué? Mejor, no es buen tiempo para que nosotros hablemos. Y me voy a retirar simplemente. Pero recuerden, ¿van a sentir emociones? Sí. ¿Pueden controlar sus acciones? Sí. Entonces no hay que responder, no hay que echarle leña al fuego. Número 1, cuando tenemos la perspectiva de Dios, valoramos pasar una ofensa. Celebramos cuando la gente pasa la ofensa. Cuando alguien chismea, right? Cuando alguien chismea y hay una persona en el grupo que dice, mira, mejor no me chismees porque yo no me meto en chismes. Nosotros deberíamos decir, sí, wow, qué bueno, oye, qué bueno que hiciste eso, mira, eso está interesante. Pero no, la mayoría de veces, échame el chisme para ver qué fue lo que está pasando, Porque celebramos el chisme más que la persona que se para firme y dice, mira, yo no voy a participar en el chisme. Porque saben que el chisme no mata a la persona que lo dice, ni mata a la persona que lo está escuchando, ni a la persona que lo está recibiendo. Mata a los que están alrededor, que están escuchando. Porque esa persona escucha eso y después se va a otro lado y dice, mira lo que escuché que dijo so and so and so. O so and so piensa esto y esto y esto y esto. A veces la persona que es chismosa, por eso es que la persona chismosa sigue chismeando. Porque esa persona no se lastima y no se da cuenta de todas las personas que está lastimando. Si usted es una persona chismosa, quiero decir el día de hoy, deje de chismear. Porque no lo va a matar a usted, pero va a matar a todas las personas que están alrededor suyo. Número 2, ¿qué pasa cuando empiezo a alinearme con la perspectiva de Dios? Empiezo a alejarme de la gente que siempre anda enojada. Proverbios 22:24 dice, no te hagas amigo de gente violenta, no te relaciones con alguien que se enfada fácilmente o que se enoja fácilmente o podrás aprender de sus costumbres y acabar atrapado. A veces andamos bien enojados, no por una razón específica, sino porque estamos alrededor de gente que está enojada. Mi papá cuando yo estaba chiquitillo siempre andaba enojado, yo no sé por qué. Bueno, tenía 3 hijos. Papá siempre andaba enojado y yo decía, yo a veces me enojaba cuando jugaba fútbol. Papá se enojaba cuando jugaba fútbol, entonces yo me enojaba cuando jugaba fútbol. Porque ese es el ejemplo que yo vi, en ese sentido. Un día mi papá decidió ser obediente al Señor, se paró enfrente de la iglesia y dijo, me comprometo con Dios y con ustedes a que nunca más me vuelva a poner una camiseta de fútbol para jugar en un equipo. Porque soy un mal testimonio. Y yo me acuerdo de mi papá diciendo eso y dije, ay, mira. Y desde entonces, cuando íbamos a jugar en Guatemala es en la chamusca, en Costa Rica es en la mejenga, mi papá siempre andaba sonriendo, siempre disfrutábamos, hacíamos amigos y todo. ¿Por qué? Porque él decidió cambiar. Y cuando él cambió, entonces yo cambié. Y cuando yo cambié, entonces ahora mi familia es diferente. Mi esposa me dijo el otro día, mira, vos nunca me has gritado, nunca me has alzado la voz. Y yo me quedé pensando, mira qué interesante, de veras que yo no alzo mi voz. ¿Por qué? Porque vi a mi papá cambiando. Y cuando uno está alrededor de personas así, uno empieza a convertirse en eso. Y cuando uno empieza a querer cambiar, entonces uno se aleja de las personas que se enojan. Ahora, si usted es una persona enojada, no tengo que decirle esto, no es secreto para usted. Si usted es iracundo y usted se enoja,
probablemente usted se siente solo o sola, porque la persona se aleja de las personas violentas, de las personas enojadas. Las personas que no controlan sus emociones son un poquito peligrosas cuando no controlan sus acciones. Pero hay un enojo que no nos lleva a pecar. Hay un enojo que nos permite sentir las emociones, controlar nuestras acciones y construir el reino de Dios. La tercera cosa que pasa cuando empezamos a entender la perspectiva de Dios es que comienzo a enfocarme en limpiar mi propio desastre antes de enfadarme con el desastre de los demás. Mira, Mateo 7 dice, porque de la misma manera que juzgas a los demás, vas a ser juzgado, y con la medida que uses, se te va a medir a ti. Cuando yo empiezo a alinearme con las cosas de Dios, yo empiezo a darme cuenta que el problema soy yo, y que el que tiene que cambiar soy yo. Y en vez de andarle gritando a todo mundo, y andar todo enojado, para que todo el mundo alrededor mío cambie, yo empiezo a decir, Señor, ayúdame a cambiar, tengo un problema de ira, tengo un problema de enojo. Vean, el pecado de enojarse y actuar en desenfreno es tan malo como el chisme, es tan malo como, como matar a alguien, es tan malo como mentir. No hay como un rango ahí. Si usted es una persona iracunda, Dios no lo ve a usted y dice, está bien, está más bien, grita de vez en cuando. No. Pero eso va a empezar a cambiar en nosotros. Ahora sí, punto número 5. El enojo justo permanece bajo control. El enojo que se convierte en pecado pierde el control. Efesios dice, enójate, pero no peques. Guarda todo el enojo, la ira y la rabia. Ahora, ¿cómo definir la ira y la rabia? ¿Cómo sabemos qué es enojo y qué es ira? La ira y la rabia son enojo descontrolado. ¿Okay? Usted puede enojarse, pero iracundo y rabioso, eso es cuando usted pierde control. Eso es pecado. Cuando usted se enoja y usted pierde control, eso es ira y eso es rabia. Eso es pecado. ¿Cómo saber qué es la ira y qué es la rabia? Si tengo que disculparme por cosas que dije, eso es pecado. Si dije algo que yo no quería decir, se me salió porque no me controlé las emociones, eso es pecado, eso es ira, eso es rabia. O si hago algo y después deseo que nunca lo hubiera hecho. Actúe en algo que dije, I wish, ojalá nunca hubiera hecho eso. Es ese tipo de reacción, ese enojo es pecado. Entonces, si usted se enoja y usted le dice algo a Erika y en su corazón el Espíritu Santo dice, bro, no hubieras dicho eso. That's sin. Eso es pecado. Tengo que pedir perdón a Erika y tengo que pedir perdón al Señor. Erika, discúlpame, perdí el control de mis emociones, no te tuve que haber hablado así. ¿Me perdonas? Sí, ahí te perdono. Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, a manejar mis acciones mejor, Señor. Ayúdame con mi enojo. El enojo controlado nunca necesita una disculpa y nunca se arrepiente de lo que hizo. Es como cuando uno disciplina a alguien que uno ama. Cuando usted disciplina a alguien que usted ama. Mi hijo a veces se pone medio desobediente y está chiquitito, entonces nosotros tenemos que, disciplinarlo, ¿verdad? Cuando yo lo disciplino por algo que le hizo mal, yo nunca me disculpo. ¿Por qué? Porque yo no lo hice ni enojado, ni tenía ira. Simplemente le dije, Lío, bro, nunca, pobrecito, a veces no le digo, mira, nunca se le pega a una mujer. Nunca, ¿me entendés? Yes, daddy, ¿verdad? Digo, pero sabes que te amo, ¿verdad? Yes, daddy. ¿Te puedo dar un abrazo? Yes, daddy. Ya lo abrazo y le digo, bro, don't do it again, ¿ok? Yes. Are we good? Sí. Ok, va, sigue jugando. Yo no me tengo que disculpar por eso, right? Pero yo digo, Leo, es que ¿cómo se le ocurre? Bla, 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 bla. Eso es pecado. Tengo que decir, Leo, discúlpame, perdí el control, no debía hablarte así. Y he tenido que hacerlo en momentos. Cuando estamos presionados, reaccionamos de formas diferentes. Ahora, el enojo que causa pecado es ira y rabia, descontrolado. El enojo controlado nunca necesita una disculpa. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés tenía un problema de enojo. ¿Cuántos sabían eso? Moisés tenía un problema de enojo. Ese problema lo descalificó de entrar a la tierra prometida. Mató a un egipcio. Él ya sabía que él iba a ser el liberador de ellos,
Pero llegó y vio que un egipcio estaba latigando a un judío, a un hebreo, y se enojó tanto, perdió control de sus acciones y lo asesinó. Y tuvo que correr, tuvo que huir. Cuando venía bajando del monte, ¿verdad? Con los 10 mandamientos y las tablas, y vio el relajo que se tenían allá, ¿qué hizo? Las quebró. Los 10 mandamientos que habían escrito por el dedo de la mano de Dios. Se enojó tanto, perdió control y las quebró. Y después estaba frustrado porque los israelitas tenían sed y querían agua, estaban en el desierto y dijeron, es que es mejor estar de vuelta en el desierto. Es mejor estar de vuelta en Egipto. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Dios le dice, bueno, háblale a la roca para que caiga agua. Y él frustrado agarra el palito que tiene y le pega a la roca. El agua salió y ellos tomaron agua. Pero Dios le dijo a Moisés, mira, por ese problema que tenés, por ser desobediente y no controlar esas emociones, no vas a entrar a la tierra prometida. Tenemos que tener cuidado si somos personas iracundas. Tenemos que tener cuidado si tenemos problemas con el enojo y controlando nuestras emociones. Número 6, el enojo justo es protector. El enojo que se convierte en pecado es vengativo. Jesús se enfadó con personas santurronas que seguían haciendo daño a otros y eran obstáculos para que fueran sanados, para que fueran bendecidos, para que fueran salvos. El hombre de la mano marchita, él se enojó con ellos. Cuando evitaron que los niños vinieran, se enojó con los discípulos. Los judíos, los no judíos que querían orar y no podían orar porque había demasiado chunche en el área donde ellos podían orar con Dios, eso lo frustró. Líderes religiosos que alejaban a otros, eso lo frustró. Cuando Jesús fue insultado y despreciado personalmente, también él lo dejó pasar. Él sentía enojo, pero cuando le llegó el enojo que podía causar una acción de pecado, él la dejó pasar. Él dijo, no. Primera Pedro capítulo dice, a esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ti. Subrayen esto, dejándote un ejemplo para que siguieras sus pasos. No cometió pecado, ni se encontró engaño en su boca. Cuando le lanzaron insultos, dice que no respondió. Y cuando sufrió, no hizo amenazas. En cambio, se confió a quien juzga con justicia. Cuando se trata de la ira, las dos preguntas claves son hacia dónde está dirigida esa ira y cómo se está expresando. ¿Cómo se está expresando el enojo? Tenemos que pensar en estas cosas. El problema del enojo es, termino con esto, el enojo que peca no cumple la agenda de Dios. Cuando uno pierde control, uno no está trabajando para Dios, está trabajando en contra de Dios. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no logra la justicia de Dios. Números, paga mal por mal. Algo pasa y respondemos de la misma forma que el mundo responde. Lastimamos a todos los que están alrededor de nosotros. Eso no es un buen testimonio. Ponemos obstáculos entre las personas que Dios quiere amar y aquel que los creó. Y número 3, el enojo que peca guarda resentimiento. Por eso Efesios dice 4, deshazte de toda amargura, de esa ira que se aferra y crece, la rabia y la ira, deshazte de todo eso, las peleas y las calumnias, junto con toda forma de malicia. No dejes, dice Efesios 4:25, que el sol se ponga sobre tu enojo. Iglesia, el mensaje de hoy, deja que Dios ajuste las cuentas. Dios es justo y Él conoce el corazón de las personas. Él puede juzgar mejor. Él puede hacer un mejor trabajo que nosotros. Y hay familias el día de hoy que están siendo completamente desbaratadas y destruidas porque hay una persona en su casa, en su cuarto, en su lugar de trabajo que no sabe controlar sus emociones y reacciona. Muchos de ustedes tienen testimonios de horrores que han pasado, situaciones de violencia increíbles por personas que no controlaban su enojo. Quiero que sepa que si usted es una persona que ha causado ese tipo de daño a alguien más, quiero que sepa que Dios sabe eso. Y si usted lo está haciendo ahorita, Dios lo ve. Y Él está en contra de eso. Y la oscuridad no se puede esconder de la luz. Pero quiero que sepan algo también. Si usted está dispuesto a cambiar,
usted puede llamar a este lugar su casa. Porque Dios puede hacer un milagro en su corazón y lo puede cambiar. Si usted es una víctima del enojo de alguien, ya sea mental, ya sea emocional, ya sea físico, quiero que sepa que aquí está su casa y que aquí los vamos y las vamos a amar, los vamos a cuidar, y vamos a crear un lugar seguro para ustedes. Porque Dios todo lo ve y Él es justo. Pero queremos ser una comunidad que es conocida porque siente como Jesús sintió, pero que ama como Jesús amó. No que responde en dolor, no que responde desenfrenadamente, sino que responde con control. Y si ocupan ayuda manejando su enojo y su ira, quiero que sepa que Dios es fiel, Él es justo y nosotros podemos ayudarles con cualquier recurso que necesiten. Pero tenemos que empezar a poner orden en nuestra vida, porque Jesús fue un Salvador que sintió, pero Él agarró todo eso, lo puso en el altar para hacer lo que el Padre quería que Él hiciera. Y Dios quiere que nosotros seamos los mensajeros para su pueblo, para la gente de Vista. Y todo eso va a pasar. Cada vez que alguien te corte en la autopista, vos diciendo, Señor, quiero orar por esa persona. Cada vez que en tu casa haya una palabra que duele o lastima, decirle, Señor, te pido por mi esposo, Señor, y por mi esposa, que por favor le ayudes a controlar eso, que pueda encontrar perdón de parte tuya, que yo lo pueda perdonar. En el trabajo igual, que cuando reaccionemos de una forma diferente a lo que este mundo espera, otros puedan ver y decir, pero ¿por qué lo hiciste diferente? ¿Por qué no te enojaste? ¿Por qué no respondiste? Y que esa sea la plataforma que usemos para poder compartir nuestra fe. Ahí es donde vamos a encontrar las oportunidades para compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando hagamos algo diferente. Cuando Jesús hizo algo diferente, cuando Él volteó las mesas y cuando Él empezó a mostrar que lo que se estaba haciendo no estaba bien. Y cuando ellos le preguntaron por qué, Él les dijo, porque este no es el plan de mi Padre. Este no es el lugar para ustedes, este es el lugar para ellos. Que podamos ser valientes, que podamos tener control para decir, no voy a responder en enojo, no voy a responder en frustración, no voy a responder lastimado, voy a darle 7 segundos, voy a pensar al respecto, voy a pedir que lo repitan o voy a caminar a otro lado porque no es el tiempo correcto. Y que a través de esos momentos, cuando la gente diga, hey, ¿por qué hiciste eso? Podamos decir, porque tengo un Salvador en mi corazón que me ha enseñado que aunque eso es lo que yo puedo hacer, hay una mejor forma de hacerlo. Señor, ponemos esta palabra en tus manos. Gracias que nuestro Salvador es alguien que entiende nuestras emociones, es alguien que entiende nuestro dolor, es alguien que entiende los momentos de frustración en los lugares donde nadie puede ver, Señor, y Él nos ve y Él tiene compasión de nosotros. Yo te pido que el día de hoy, Señor, si hay personas iracundas, personas que tienen ira por cosas que han pasado en la vida de ellos en el pasado, que tú los puedas sanar, Señor, que tu presencia los pueda tocar, que ellos sientan tu amor en este momento, Padre, que ellos puedan comparar el fruto de lo que es ser amado y perdonado con el fruto de estar enojado y lastimar a otros. Que sea tan evidente, Señor, como el día y la noche, que ellos puedan tomar decisiones que les ayuden a crear un espacio donde tu mensaje pueda florecer. En el nombre de Jesús. Amén.